Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy tenemos nuestra nueva exploración. Esta vez nos vamos a centrar en la feminidad entendida más allá de la mujer, la feminidad entendida como lo femenino, como un cúmulo de principios. Y bueno, lo hemos titulado Feminidad en el siglo XXI. ¿Podrá lo femenino salvar nuestro mundo? Y como en toda discusión, algo que he aprendido es que para dar inicio a un diálogo, una conversación y evitar discusiones interminables o discusiones sin sentido, lo mejor es siempre quedar o asegurarse que las personas que están participando de esta discusión entiendan lo mismo por la palabra que se utiliza. Es decir, a veces es mejor tomarse un tiempo para partir desde un punto en común, es decir, un entendimiento en común, para de ahí comenzar una discusión, un diálogo. Porque encontrando ese punto en común, asegurándonos que estamos partiendo del mismo lugar, entonces es más fácil entender qué es lo que está diciendo la otra persona y hacer que lo que estamos diciendo nosotros se entienda también por la otra persona. Entonces, comencemos por definir a qué me refiero con lo femenino, con feminidad. Y supongo que a veces en nuestra sociedad, en nuestra cultura, donde tendemos a definir las cosas por lo que son, pero también por lo que no son, voy a invitarlos para que definamos feminidad o lo femenino por lo que no es. Y la feminidad o este concepto de lo femenino no es, para comenzar, como dije, sinónimo de mujer. Es verdad que la mujer es social, culturalmente, muchas veces como mujeres encarnamos ciertos principios, el principio de la feminidad. Somos la encarnación de lo femenino, definitivamente. Pero feminidad o lo femenino no es lo mismo que mujer. Hay una diferencia. ¿Por qué? Porque así como hay mujeres que también tienen principios masculinos, y vamos a verlos más adelante, hay hombres que también incorporan en sus vidas principios femeninos. Entonces, eso es lo primero. Feminidad o lo femenino, como lo vamos a tratar en este diálogo, no es equivalente a mujer. Lo segundo que no es una cuestión de apariencia. Feminidad, como lo vamos a explorar, no es una cuestión de lo afeminado, de qué tan femenino en cuanto a una expresión corporal o de movimiento se presenta un sujeto. No. Feminidad o lo femenino como principio es el complemento precisamente a lo masculino y la masculinidad. Es como lo cóncavo referente a lo convexo. O, en este caso, si hablamos precisamente de feminidad y masculinidad, o lo femenino y lo masculino, y hacemos una referencia a la cultura asiática, en específico la japonesa, es el yin y el yang. Entonces, eso es lo femenino que vamos a ir explorando hoy día. Ahora, lo que quiero invitarlos es a que evitemos pensar en lo femenino o masculino en términos de valor. Así como sería bastante relativo, bastante sin sentido, decir qué tiene más valor, lo cóncavo o lo convexo. Bueno, varía de acuerdo a las circunstancias. A veces algo cóncavo tendrá mayor uso, en ese sentido valor, que lo convexo y viceversa. ¿Qué tiene mayor valor, el yin o el yang? También depende de la circunstancia. Entonces vamos a dejar por un lado la valorización de los principios y vamos a explorar cada uno por lo que es y lo que nos aporta. Entonces, si la feminidad es un cúmulo de principios
culturalmente vistos como femeninos, como el yin, contrastado con lo masculino para poder entender un poco más a qué nos referimos con lo femenino y la feminidad, diríamos que si lo femenino es receptividad, eso sería en contraste a la dictaminación. Es decir, lo femenino es, o el yin, o ese cúmulo de principios, se refiere a ser receptivo frente a lo que sería un principio o un elemento más masculino que es dictaminar. Sería flexibilidad en contraste a la rigidez. Sería relativismo en contraste a un absolutismo. Sería la emotividad, el mostrar emociones, el sentir, el celebrar las emociones y la emotividad en contraste con el puro raciocinio. Sería la conciliación en contraste con la imposición. Sería la empatía en contraste con el egoísmo. Sería la contemplación en contraste con la iniciativa. Sería la colaboración en contraste con la competencia. Sería la colectividad en contraste con la individualidad. Ahora, como ustedes pueden ver, no es que yo haya dicho, por ejemplo, que ninguno de estos principios femeninos son mejores que los masculinos. Como vamos a ver, hay varios principios que a veces masculinos que son necesarios. Como por ejemplo, a veces es necesario ser rígido, por ejemplo, cuando estamos defendiendo nuestros valores. A veces es importante no ser relativo, sino más bien tener una posición más absoluta hacia lo que creemos. No es necesariamente negativo razonar, al contrario, es extremadamente importante. Y sin embargo, lo emotivo también lo es. Entonces, no se trata de valor, sino simplemente de cuestiones diferentes, principios diferentes, entre lo que entendemos como principios femeninos, como lo que entendemos que fundamenta esto que llamamos feminidad, y lo masculino o la masculinidad, como lo entendemos culturalmente. Y finalmente las palabras son herramientas para poder compartir ideas y para poder entender el mundo. Como ya les he dicho, somos seres sensoriales que le damos sentido precisamente a nuestras experiencias sensoriales a través de las palabras. Y por eso los conceptos, las palabras que usamos son tan importantes. Entonces, aquí quiero traer una cita de Llewellyn Boundy. Él es un místico sufí, autor de varios libros de sufismo, misticismo y espiritualidad. Y él lo que decía es lo siguiente, y lo voy a leer aquí textualmente. Lo femenino tiene una profunda comprensión del poder de la materia. Las mujeres llevan ese conocimiento al traer un alma a la forma humana. Esta sabiduría es necesaria para la regeneración de la tierra. Y de algún modo tocamos sobre esto brevemente en otro diálogo que tuvimos acerca de la sexualidad femenina, y es que precisamente no porque la mujer sea el absoluto de lo femenino, sino porque encarna mucho de los principios femeninos, de la feminidad, la mujer precisamente porque encarna también la gestación, la procreación, tiene un contacto directo con los ciclos de la naturaleza. Y eso le abre un poco las puertas, le abre la sensibilidad a esos ciclos naturales también de la vida. Y es ahí que se conecta precisamente con ser receptiva, ser de alguna manera además el receptáculo de vida y con los principios femeninos. Y eso es a lo que hace referencia Llewellyn Boundy cuando dice esto. Ahora, nuevamente, no se trata de qué cosa es mejor o qué cosa es peor. Generalmente cuando contraponemos dos ideas tendemos a decir, bueno, esto es bueno, esto es malo. No, aquí vamos a dejar ir eso.
no es que el yang o los principios masculinos sean negativos. Sin embargo, sí diría que idealmente lo que se quiere, por ejemplo, ustedes si ven el icono del yin y yang en las sociedades asiáticas, verán que hay un balance. No es que uno prime sobre el otro, están en un círculo donde se ve una lágrima blanca, de alguna manera junta a una, así, ¿no? Decían así. Alguien me enseñó alguna vez que esta es una manera de visualizar el yin y el yang. Pero bueno, está el lado oscuro, está el lado claro, está el lado femenino junto a lo masculino, está lo blanco y lo negro, porque finalmente y constantemente dentro de un círculo, porque la idea es de que no hay una arriba y una abajo, sino que hay un complemento, una cosa complementa a la otra. Una cosa es la contraparte a la otra. Una cosa existe frente a la existencia de lo otro. Y bueno, eso trae un balance, porque si hay de una cosa, debería haber de la otra precisamente para encontrar ese balance. Y sin embargo, en nuestra sociedad, muchas veces hay un desbalance. Hoy, y hace milenios, diría yo, lo que prima es más bien la energía, los principios masculinos sobre los femeninos. Hay una dominación de los principios masculinos en nuestras sociedades. Y yo diría a través de distintas sociedades, salvo excepciones. En la mayoría de esas sociedades prima lo masculino. Entonces, cuando tenemos una sociedad que se ancla netamente en principios masculinos y hay un desbalance, una carencia, una ausencia de principios femeninos, lo que encontramos, por ejemplo, es que en este tipo de sociedades lo que se hace es se dictamina. Hay una rigidez a la hora de ver la manera correcta de hacer las cosas. Hay un absolutismo donde solamente se ve el blanco y el negro y no se ven los grises. Entonces una cosa precisamente es mala o buena. Si tú no estás conmigo, estás en contra de mí. Si no piensas como yo, entonces eres mi opositor. Hay en este tipo de sociedades también se eleva o se prima la razón sobre la emoción. Pero los seres humanos somos seres complejos que tenemos un maravilloso poder de raciocinio, definitivamente, pero también algo que nos hace humanos son nuestras emociones, es nuestra capacidad de amar, nuestra capacidad de reír, de sentir, de empatizar. Precisamente muchos de los problemas psicológicos que muchas personas enfrentan y que nos pasa a muchos en menor o mayor grado, surgen al reprimir nuestras emociones, al pensar que simplemente al razonar podemos resolver conflictos internos, resolver conflictos externos, pero somos más que la lógica. Sin embargo, en las sociedades donde prima lo masculino, las emociones tienden a reprimirse, tienden a verse como elementos que causan caos, causan confusión, que son desordenadas, que no permiten la fluidez, el orden, el pragmatismo y por ende se dejan de lado. En una sociedad donde prima lo masculino también encontramos que el poder, por ejemplo, se impone, no se concilia. Que en una sociedad donde prima lo masculino se prioriza nuestra cosmovisión, nuestro entendimiento del mundo y nuestro entendimiento de nuestras experiencias sobre la de los demás. No hay un relativismo donde yo digo, bueno, esa es mi cultura, esa es mi sociedad. No, tiende a ser estar nosotros en lo correcto y lo demás es lo incorrecto. No hay una apertura a ver las cosas de manera diferente. En una sociedad donde prima lo masculino, se celebra la acción.
y no la reflexión. Quizás eso explica por qué es que faltan tantas veces pensadores reflexivos, pensadores que argumenten sus puntos de vista y que no solamente dictaminen qué es la verdad, como si fuera algo absoluto. Y eso incluye que, por supuesto, pueden cuestionar todo lo que les estoy diciendo, pero simplemente es un punto de vista. Solo les estoy compartiendo un punto de vista, quizás para que ustedes de ahí lleguen a sus propias conclusiones. Es más, ese es el objetivo. En ningún momento estoy aseverando que esta sea la verdad, pero me encantaría que piensen conmigo qué significa esto de lo femenino y lo masculino. ¿Qué otra cosa tiene una sociedad donde prima lo masculino, los principios masculinos? No solamente se celebra la acción, se celebra la guerra, se celebra el fuerte, se celebra el que se impone, se celebra el que domina, sino además de eso, se requiere de un ganador. Precisamente porque dentro de los principios masculinos el relativismo no funciona, siempre tiene que haber un claro ganador. Los empates fastidian, aún en el fútbol nos fastidian. Los empates no son celebrados de la misma manera. No se trata de que, por ejemplo, en el fútbol dos equipos jugaron tan bien que empataron. No, lo que se quiere ver es una goleada. Lo que se quiere ver es que alguien le gane al otro. En una sociedad donde celebramos los principios masculinos, necesitamos ganadores, necesitamos conquistadores, necesitamos líderes que nos digan cómo es la vida, qué hacer, hacia dónde debemos ir. No hay espacio para esa conciliación y para ese compartir de ideas de una manera relativa, donde quizás no esté de acuerdo con lo que me estás diciendo, pero puede que haya algo de verdad. ¿Y por qué no considerar tu punto de vista? En una sociedad donde prima lo masculino, lo que prima es el yo. No prima el colectivo, la comunidad. En todo caso, prima mi grupo, pero se hace una diferencia con los demás, con los otros. Y por eso es que nuestras sociedades, y nuevamente yo diría, sí, podemos tener sociedades como las asiáticas, que son un poco más colectivistas y aún así hacen diferencia con los de afuera, ¿no? Muchos mencionan como cuando van a Japón o a Corea, etcétera, Corea del Sur, etcétera, tienden a sentirse poco... poco aceptados, que la población en sí es muy cerrada, que los extranjeros por siempre son extranjeros. Hay mucha diferencia en quienes pertenecen al grupo y quienes no. Y por supuesto esto se da en muchas culturas, pero se escucha bastante comúnmente entre las personas que van, por ejemplo, a estos países. Pero se da en todo lugar, si no, ¿por qué estamos discutiendo alrededor del mundo con tanta preocupación alrededor de dónde está el lugar del inmigrante? Es precisamente porque pensamos en nosotros o en yo, es que el inmigrante, por ejemplo, muchas veces no encuentra una manera fácil de incorporarse a una sociedad a la que llega. Nuestra sociedad, que tanto prima los principios masculinos, es una sociedad jerárquica, es una sociedad vertical, es una sociedad basada en autoridad, no en consenso, es una sociedad basada en imposición y dominio. ¿Y a dónde nos ha llevado esto? Bueno, a lo que vemos. Hemos tenido siglos de colonialismo e imperio, extremas diferencias en la distribución de riqueza, descontento social, descontento individual, soledad, muchos sentimientos de soledad, aislamiento, migración desordenada de personas que no encuentran oportunidades, de repente precisamente por la distribución de riqueza global, no encuentran oportunidades en sus países y tienen que emigrar para buscar otros futuros.
en ese sentido, por más que los principios masculinos busquen orden, muchas veces generan caos. Y es ese desbalance porque falta el lado femenino en nuestra ciudad, en nuestras sociedades de hoy. Una mujer empoderada, por ejemplo, y esto es interesante, uno diría, pero ¿cómo que el principio femenino no está realzado, no ha tomado más fuerza en nuestra sociedad de hoy si la mujer se ha empoderado y la mujer es lo femenino? Bueno, muchas veces noto que mujer empoderada en realidad lo que significa es una mujer que ahora encarna los principios masculinos. Una mujer que deja de mostrarse emotiva para mostrarse más asertiva. Una mujer que esconde, sacrifica, deja de lado los principios femeninos para encarnar principios masculinos. Y con eso no estoy hablando de tendencias, identidades, actividades sexuales. Estoy hablando simplemente del comportamiento social que tenemos unos con otros y cómo nos mostramos ante la sociedad cuando queremos expresarnos como individuos. Si vemos las películas, ahora las mujeres empoderadas, por ejemplo, son mujeres de acción, son mujeres que son soldados, son agentes que se pelean con medio mundo, son mujeres que matan, que ejercen violencia. Pero eso es verdaderamente lo que queremos como mujeres a la hora que queremos que prime también lo femenino. No creo que todas nosotras estemos de acuerdo con eso. En todo caso, yo no lo estoy. Hay una manera de encontrar un balance en que hay una mujer empoderada que pueda traer principios masculinos tan importantes como, por ejemplo, ser asertivo, como saber qué es como liderar, como saber sin relativismo hacia dónde apuntar, por supuesto, pero también es importante que esa mujer mantenga los principios femeninos e incluso que los hombres también los incorporen, que la sociedad en general incorpore y tenga un balance entre los principios masculinos y femeninos. Hace poco, es más, he estado investigando acerca de hacia dónde vamos con la inteligencia artificial. Pero hoy día encontré un debate muy interesante acerca de si es que deberíamos comenzar como especie a explorar y a ejecutar, porque eso es lo que hacemos como una sociedad masculina, ejecutar. Si deberíamos explorar y ejecutar la posibilidad de tener vientres artificiales para la reproducción de la humanidad. Y eso van a ver ustedes que hay distintas tendencias en la ciencia de separar nuestra experiencia humana de nuestros cuerpos. Separarnos de la emoción, separarnos de la parte sensual, todo lo femenino, hacia lo racional, hacia lo científico, visto como algo clínico, sin lo caótico que es el cuerpo humano. Eso es una muestra más de cómo está primando estos principios de masculinidad y cómo nos estamos separando de procesos de ciclos naturales del cuerpo, que precisamente son la expresión de lo femenino, de la feminidad, como una expresión en la humanidad de los ciclos naturales del mundo, de la naturaleza. Y bueno, hay un debate en este momento muy interesante acerca de qué va a significar eso, por ejemplo, si es que solamente van a poder acceder a un vientre artificial mujeres millonarias con mucho dinero, si es que más bien ese vientre artificial va a ser impuesto sobre mujeres con pocos recursos para que puedan seguir siendo productivas en el trabajo, mientras que las únicas que van a poder tener gestaciones naturales son mujeres que tienen suficiente dinero para no tener que trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el punto es, y alguien dijo durante un debate que vi algo muy interesante, ¿por qué insistimos en separarnos de precisamente lo que nos hace seres humanos? ¿Por qué queremos hacernos inmortales? ¿Por qué queremos dejar de sentir, de ser seres sensoriales? Cuando eso es lo que nos hace seres humanos. Si no, seríamos computadoras, un robot. Pero bueno,
Eso será para otra discusión. Pero me pareció interesante que precisamente eso para mí es una expresión de este desbalance que hay entre principios masculinos y femeninos. Entonces, nuevamente, la próxima semana vamos a explorar la importancia de los principios masculinos, como la asertividad, la seguridad, lo que uno cree, la importancia de la acción, porque es importantísima también la acción, la importancia de la lógica. Pero, por mientras, si hablamos de recuperar lo femenino, me gustaría, lo femenino bien entendido, me gustaría explorar qué significaría eso para nuestra sociedad. Entonces, sin importar el género, creo yo que incorporar lo femenino y la feminidad dentro de nuestra cosmovisión y nuestras sociedades, cómo vemos el mundo y cómo nos relacionamos con el mundo, con nosotros mismos y los demás, para mí significaría que si incorporamos receptividad, eso va a ser para escucharnos unos a otros, para abrirnos a nuevas ideas. La flexibilidad que viene con los principios femeninos de la feminidad, la flexibilidad que es tan femenino, sirve para considerar distintas maneras de entender el mundo, distintas maneras de actuar y de pensar. No abrumarnos. Cuando somos flexibles, no nos abrumamos ante el cambio. El cambio es estresante. Cuando cambia algo en tu vida, cuando tenemos que pasar por una etapa de cambio, la mayoría de nosotros nos estresamos, pero si fluimos, si somos flexibles, a veces ese estrés se disminuye porque finalmente sabemos que vamos a poder fluir con los acontecimientos conforme cambian. Eso es un principio femenino. El no ser rígido, sino ser flexible. La relatividad, algo tan femenino también, que nos va a permitir entender que hay no solamente distintos puntos de vista, sino que si algo es verdad para otros, no significa que tenga que ser falso para nosotros. O si nosotros creemos en algo como la verdad, todo lo demás es falso. La emotividad y la empatía para honrar nuestras emociones, no reprimirlas, procesarlas, reconocer los miedos y anhelos que tenemos nosotros, pero también que tienen los demás. Porque muchas veces reaccionamos ante lo que dice alguien, no solamente porque no entendimos las ansiedades, las preocupaciones, los miedos de esa persona, si no entendimos nuestras propias ansiedades, miedos y distintas emociones que precisamente nos hicieron reaccionar, estallar. Si incorporamos lo femenino, podemos incorporar también la conciliación como una manera de construir puentes de entendimiento. La contemplación para darnos espacios para pensar con la mente, pero también con el corazón. Por ejemplo, ¿qué tanto queremos sacrificar nuestra parte orgánica cuando hablamos de nuestra humanidad? La colaboración para encontrar soluciones que beneficien a la mayoría, sino a todos. La colectividad para dejar de sentirnos tan aislados, tan solos. La intuición, y esto es importantísimo. La intuición que ha sido tan vilificada, que es objeto de burla. Y yo sé, hay algunas personas que llevan la intuición como si fuera una verdad absoluta, pero ¿acaso eso no es un principio masculino, ver algo como la verdad? En todo caso, ¿por qué no abrirnos a eso maravilloso que es la intuición? Y podemos darle mil explicaciones. Nuestra capacidad de intuir lo que piensa el otro, quizás es porque tenemos la capacidad de leer en milésimas de segundos las microexpresiones de la otra persona. Quizás es algo espiritual, quizás. En todo caso, ese es el relativismo que viene con el principio femenino. Pero lo que diría que es cierto es que la intuición que todos tenemos hay que alimentarla, porque muchas veces es más sabia que nuestro raciocinio. En fin,
lograr ese balance entre lo femenino y lo masculino, creo que va a llevar a un mundo más sostenible. Y aquí, para cerrar, quiero compartirles una cita de el dramaturgo, político y poeta checo Václav Havel. Y él dijo, y aquí les voy a leer, dijo: sin una revolución global en la esfera de la conciencia humana, nada cambiará para mejor en nuestro ser como seres humanos, ni evitará la catástrofe hacia la que se dirige este mundo, ya sea ecológica, social, demográfica o el colapso de la civilización. Es hora de un cambio. ¿Por qué no incorporar lo femenino y encontrar ese balance? Bueno, los dejo con ese pensamiento. Muchísimas gracias por compartir este espacio conmigo. Nos vemos la próxima semana, donde estaremos explorando lo masculino, los principios de la masculinidad tan importantes también. Y bueno, si les gustó este contenido, acuérdense de darnos un like, compartir el video, suscribirse en nuestro canal de YouTube, seguirnos por redes sociales y nosotros nos vemos la próxima semana.